¿Están viendo la pantalla? No, doctor. Estamos compartiendo. Vamos a ver qué ocurre. De tener presentación. ¿Ahora sí la están viendo? ¿Sí? Sí, doctor. Bueno, listo, no quería arrancar. Bueno. Entonces hoy vamos a observar dos temas. Alcanzamos a ver también la hipófisis, también la podemos ver, y nos quedaría pendiente la suprarrenal, que no sé por qué razón no apareció en el programa que les dieron, que esa entonces la veríamos en una próxima clase. Pero vamos a arrancar entonces con la glándula tiroides, paratiroides e hipófisis. Entonces, ustedes ya saben que la glándula tiroides es una glándula que tiene una función muy importante en la regulación del metabolismo de todos los órganos y de todos los tejidos. Y ya anatómicamente, pues ustedes la conocen muy bien con todas sus partes, que está ubicada por delante de la tráquea, bajito del cartílago tiroides, y que, digamos, desde el punto de vista embriológico, surge de una proliferación del suelo de la faringe. Entonces, aquí podemos ver más o menos que embriológicamente viene también digamos, del endodermo, intestino primitivo, y hay una imaginación a nivel de la faringe que se llama el conducto tirogloso, y ese conducto tirogloso lleva al desarrollo del primordio tiroideo, que lo observamos acá, y al desarrollo de la glándula. ¿Por qué les menciono eso? Porque cuando veamos la patología de tiroides, van a darse cuenta todos los problemas que se presentan relacionados con las fístulas, con los problemas de la parte posterior de la lengua. A veces no existe sino tiroides lingual, a veces se encuentran fístulas entre comillas tiroglosas, y resulta que la fístula es la única glándula tiroides que hay, simplemente que se rodea con un conducto. Entonces hay varias situaciones de origen embriológico importantes a tener en cuenta. Ahora, ¿qué vemos histológicamente? Esto es lo que vamos a ver en el laboratorio. ¿Es una glándula de tipo? ¿Qué tipo de glándula es? De acuerdo a lo que vieron en histología de glándulas. Folicular. No olviden, una glándula de tipo folicular. Entonces, una gran cantidad de folículos, unos al lado del otro. Observamos aquí que hay gran vascularización. Aquí estamos viendo, voy a mejorar aquí el puntero. Vemos la presencia de los vasos sanguíneos, es como digo, muy vascularizada, una situación muy importante. Y aquí podemos ver el epitelio. El epitelio es un epitelio que es de tipo púbico simple. Aquí no podemos decir, alguna vez me decía alguien que era doble, no, es que este es de este folículo y este es del otro folículo. Y aquí por este espacio alcanzamos a ver células endoteliales de los capilares que rodean los folículos, porque los folículos están rodeados por gran cantidad de
capilares sanguíneos para poder llevar su secreción hacia la sangre. Ahora, ¿quién recuerda más o menos cómo se presenta el movimiento de la hormona tiroidea dentro de la glándula? Recuerden que las células foliculares de tiroides producen su hormona y la llevan al interior del folículo. Entonces, todo este material rosado que estamos observando acá es hormona tiroidea. Y cuando surgen niveles altos de hormona estimulante de tiroides, entonces la glándula, ¿qué hace? Recupera digamos, el material necesario para pasarlo a circulación. Aquí, si ustedes pueden ver, se observan unas vacuolas. Estas vacuolas que ustedes están observando ahí son vacuolas de extracción, es decir, como que las células muerden, tragan el pedacito, lo pasan por su citoplasma y lo llevan a la circulación. Esas se llaman vacuolas de reabsorción. Entonces reabsorben la hormona y la pasan a la sangre. O sea, producen, depositan, digámoslo en la bodega, pero luego cuando le piden, lo sacan y lo llevan a la circulación. Aquí vemos más en detalle el epitelio cúbico simple de las glándulas, vemos el material coloide, vemos las vacuolas de resorción, nos vemos ahí de una manera muy clarita. Y ahora, aquí podemos observar con más detalle el epitelio que tiene de tipo cúbico, aunque este es digamos, una situación patológica en este caso, que puede ser un carcinoma papilar de tiroides. Entonces, generalmente ustedes ya conocen el ciclo que arranca con el hipotálamo, donde se liberan, digamos, los factores hipotalámicos tirotrofos, y eso estimula la hipófisis, como lo veremos más adelante, y la hipófisis lleva a la producción de hormona estimulante de tiroides. Se viene acá, pasa, le estimula a la glándula hipófisis, la hipófisis libera la hormona estimulante de tiroides, aquí tenemos el receptor en la glándula y empiezan entonces ya el proceso de producción de la hormona tiroidea. Entonces, ya se hace la producción. Cuando hay buena producción, entonces baja la producción, este ciclo, hipotálamo, hipófisis, y disminuye, digamos, el estímulo. Cuando baja la T3 y T4, vuelve a darse ese círculo. Entonces, digamos, esta hormona, la TSH, se va a unir a un receptor en las células epiteliales tiroideas que activa el receptor que se asocia con una proteína que se llama proteína G. Y la activación de la proteína G desencadena los aumentos, digamos, del AMP cíclico, lo que a su vez estimula el crecimiento de la tiroides y la síntesis y liberación de hormonas tiroideas a través de proteínas quinasas dependientes de AMP cíclico, que ustedes ya las conocen. Entonces, lo que hemos visto, observamos ya el epitelio, vemos los folículos, vemos el epitelio cúbico, como lo observan en las imágenes, y realmente tiene una cápsula pues relativamente delgada. Sobre la glándula tiroides aparecen las glándulas paratiroides, de las que hablaremos más adelante. Aquí tenemos esquemáticamente las células foliculares, los vasos sanguíneos y el coloide. Este es un resumen en imagen de lo que se va a observar de la glándula tiroides. Entonces, seguimos en resumen: folículos tapizados por epitelio cúbico simple y rodeados por escaso tejido conectivo, células foliculares, y aquí les encima una nueva célula, la célula C, de las que vamos a hablar un poquito más adelante. La luz folicular ocupada por material coloide, que es la tiroglobulina, y folículos entre 50 micras y 1 milímetro de diámetro. Como pudieron ver, no todos los folículos son iguales. Hay de diferente tamaño, pero un máximo de 1 milímetro de diámetro.
Entonces, como dijimos, por lo general las células son de cúbicas, pero puede variar un poquito, a veces tienden a aplanarse cuando están muy llenas de coloide los folículos. Entonces, y cuando se llenan de mucho coloide, cuando tiene poca actividad la glándula y no le solicitan coloide, entre comillas. Entonces, y en algunos casos también pueden llegar a ser ligeramente cilíndricas, pero en general esas células foliculares tienen la particularidad de ser cúbicas en su gran mayoría, con ligeras variaciones según el estado, digamos, metabólico de la glándula tiroides. Un núcleo central, relativamente central, y ya vimos la situación básica. Aquí, pues aquí mostrando el sistema ya desde el punto de vista de microscopía electrónica, el vaso sanguíneo. Estas son las células parafoliculares que están por fuera. Y aquí están las células foliculares, que hay 1, 2, 3, 4. Y aquí por fuera está esta célula, o estas dos células, que son las células parafoliculares, que son las que producen la tirocalcitonina. Entonces, aquí vemos otra microscopía electrónica de barrido por congelación y fractura, donde vemos tridimensionalmente los folículos tiroideos y aquí observamos cómo se disponen sus células. Tirocalcitonina. Y ahorita vamos a hablar más de ellas. Entonces, ¿qué se observa con microscopía electrónica? Un retículo endoplásmico rugoso bien desarrollado, porque es una glándula que está produciendo gran cantidad de hormona y se ubica en dirección basal o lateral al núcleo. Entonces aquí tenemos el retículo endoplásmico, aquí alcanzan ustedes a observarlo, el retículo endoplásmico rugoso. El aparato de Golgi tiene una ubicación supranuclear, por aquí más arriba, en esta zona está el aparato de Golgi, entonces lo podemos observar ahí. Y las mitocondrias están en todo el citoplasma porque es una célula que por su trabajo requiere de mucha energía. Y en la parte apical pues vamos a encontrar los gránulos que van a tener, digamos, todas la hormona que está produciendo la célula. Ahora hay vesículas pequeñas, no muy electrodensas, y otras vesículas de mayor tamaño, que tienen, digamos, gotas de coloide. Y hay algunas muy densas, no se observan muy bien aquí en esta imagen, que, digamos, son lisosomas. En la superficie luminal vamos a darnos cuenta que las células tienen microvellosidades cortas y pueden mostrar algunos pseudópodos. ¿Qué hacen esos pseudópodos? Como que tenemos aquí más altico. Aquí están las microvellosidades y aquí pueden ver un pseudópodo más alto. Ese pseudópodo es el que se encarga de captar el coloide y llevarlo al interior de la célula para que luego él lo pueda pasar al vaso sanguíneo para enviarlo al organismo. Entonces son características. El pseudópodo coge el coloide por endocitosis, entonces esas, digamos, entran a la glándula, a la célula, y luego pasan hacia la sangre. Entonces, las células foliculares sintetizan, almacenan y secretan las hormonas T3 y T4, o sea, triyodotironina y tiroxina, que es la tetrayodotironina. Entonces, recuerden que son formadas por dos restos yodados del aminoácido tirosina. Entonces, aquí observamos las glándulas. Entonces recuerden, la tiroglobulina ocurre en el retículo endoplasmático rugoso y en el aparato de Golgi. Y la tiroglobulina es una glucoproteína. Digamos así, una glucoproteína que se produce en el retículo endoplásmico rugoso, pasa al aparato de Golgi y el aparato de Golgi lo empaqueta formando las vacuolas que ya mencionamos. En el aparato de Golgi
También culmina el desarrollo de la hormona porque este aparato de Golgi le agrega hidratos de carbono. Y ahí es cuando está ya liberado hacia la superficie. Entonces, es el metabolismo que yo creo que ya lo vieron en bioquímica y en fisiología. Entonces vemos, van saliendo hacia la luz. Pero aquí todo el ciclo que ustedes ya lo deben conocer. Este es un esquemita que muestra el vaso sanguíneo y muestra aquí la zona folicular. Y todo el fenómeno, todo lo que ocurre desde el punto de vista bioquímico con el desarrollo de la hormona. Bueno, y ya con una coloración de inmunoperoxidasa, vamos a ver la célula C. Estas son las células parafoliculares. Están en la localización basal del epitelio. Como vimos, la microscopía electrónica no tiene relación con la luz de los folículos, sino que tienen más relación con los vasos sanguíneos. Y se encuentran en grupos pequeños de 1, 2, hasta 3 células. Y digamos son ovaladas, más grandes y más claras que las células foliculares. Además poseen también un núcleo mucho más grande que el de las células foliculares, es la otra particularidad que tiene, y a menudo también es más claro. Con hematoxilina y eosina, pues uno no las puede ver bien. Necesita uno buscarlas con inmunoperoxidasa, que es la que nos ayuda a su identificación, como vemos esta imagen. Y estas células se desarrollan a partir de la cresta neural y se consideran como parte del sistema neuroendocrino difuso, que ustedes ya vieron parte de ese sistema neuroendocrino difuso en el primer semestre. ¿Recuerdan cuál es el sistema? El de las células APUD, de las células SNED, sistema interoendocrino, ¿sí vieron? ¿O ya no lo recuerdan? No, doctor, pues no recuerdo. Las células argentafines, las que pueden producir unos tumores malignos que se ven más en el apéndice. ¿Cuáles son? Los carcinoides. Y que pueden producir el síndrome carcinoide. Entonces no olviden ese detallito. Entonces, ¿qué hormona producen? Producen la calcitonina o tirocalcitonina. Es un polipéptido contenido en las vesículas de secreción, que observamos aquí una gran cantidad de estas vesículas, y se libera por exocitosis a la sangre. ¿Y qué hace la tirocalcitonina? Baja la concentración de calcio en la sangre. Entonces, y disminuye, digamos, la resorción de tejido óseo. Entonces, ¿y esto cómo lo hace? Inhibiendo la actividad de los osteoclastos. O sea, la tirocalcitonina baja la actividad de los osteoclastos que poseen sus receptores para calcitonina. Entonces, eso disminuye la remodelación del tejido óseo. Y esta tirocalcitonina es regulada por la concentración de calcio en la sangre. Entonces es importante conocer esta situación. Si hay mucho calcio en sangre, se aumenta la tirocalcitonina y la tirocalcitonina frena la actividad de los osteoclastos. O sea, es muy importante en la homeostasis del calcio. Entonces, en las células, aquí tenemos una célula C, aquí están las foliculares y aquí las parafoliculares o células C, como vemos, están por debajo, no hacen contacto con la luz y no tienen complejos de unión muy extensos con las células foliculares tiroideas. Entonces, lo que se puede ver, ustedes ya conocen entonces la T4, la T3 y la función correspondiente, y la función de la tirocalcitonina. Ahora voy a mostrarles la otra glándula, la paratiroides. ¿Dónde están ubicadas las paratiroides? ¿Dónde? Por encima de la tiroides. Eso, por encima de la glándula tiroides. Y es muy importante, ya que nos contestaron desde la casa, por encima de la glándula tiroides,
¿Y cuántas paratiroides hay? Hay de 4 a 6. Hay de 4 a 6 paratiroides. ¿Y qué tamaño tienen? Son del tamaño de una lentejita, cada una. ¿Sí conocen las lentejas? Si no, no les han dado un buen almuerzo. Entonces, las lentejas, digamos, esas glándulas hay que cuidarlas mucho cuando hacen tiroidectomía. Es importantísimo. Porque donde se extraigan las glándulas, vamos a tener alteraciones en el metabolismo del calcio. El metabolismo del calcio, y entonces el paciente va a tener hipocalcemia. El paciente va a tener hipocalcemia. ¿Y qué manifestaciones da la hipocalcemia? Espasmos musculares, una serie de... Exactamente. Entonces es muy importante. Entonces, ¿qué hacen en cirugía? Normalmente el cirujano golpea, le da un golpecito a la glándula paratiroides para que esa glándula, digámoslo así, esa glándula pueda verse, porque generalmente se pone, se golpea la tiroides se pone congestionada y las paratiroides se ven claritas. Se sacan, se ponen en hielo y cuando están cerrando las meten dentro de los músculos esternocleidomastoideos, ahí revascularizan y siguen funcionando normalmente. Entonces, esa es la situación. Aquí vemos las paratiroideas superiores se originan en la cuarta bolsa faríngea y las inferiores en la tercera. Entonces, ese es más o menos el origen que tienen estas glándulas. Y a veces se pueden ubicar, se pueden encontrar en sitios ectópicos. Es ocasional, pero se pueden encontrar. Nosotros a veces en caso de tiroides, digamos de biopsias de tiroides y algunas cirugías podemos encontrar accidentalmente las paratiroides. Entonces veas una glándula de aspecto homogéneo y tiene una fina cápsula, no una cápsula muy gruesa, una cápsula muy fina que la envuelve y por aquí pueden aparecer pequeños septos muy delgados y del resto está rodeada por tejido adiposo. Si uno la observa aquí, vemos en mejor detalle las células, entonces vemos que hay unas células que son más rosadas y vemos otras células que son claras. Y vemos el factor, digamos, como una disposición reticular que tiene. Entonces, se pueden ver que hay unas que son las principales, que tienen bolitas, y estas células que tenemos aquí al lado izquierdo son oxifílicas. Son menos abundantes y solo se observan en foquitos. Uno ve la glándula y ve unos foquitos con estas glándulas. Tienen núcleos de menor tamaño, citoplasma eosinófilo y granular. Y por aquí podemos observar capilares. Esta también tiene buena capilarización para liberar la hormona hacia la sangre. Aquí podemos ver otro corte donde vemos el tejido adiposo que habíamos mencionado. Hay tejido adiposo y aquí están las glándulas con células oxifílicas, que son las más rojas que podemos apreciar en esta imagen. Aquí también los vasos sanguíneos, las células oxifílicas y el tejido adiposo, los adipocitos que están relacionadas con ella. Entonces tenemos célula principal. La célula principal puede ser activa o inactiva y las células oxifílicas. Entonces la célula principal es la más abundante y es la responsable de la síntesis de la paratormona. Y digamos ya por hallazgo de microscopía electrónica y otros estudios de inmunohistoquímica, se han visto que hay una relación de 3:1, 3 activas, 1 inactiva. Y las células oxifílicas o oxífilas van a aparecer ya después de la pubertad. Y a medida de que va pasando los años, van aumentando el número de estas células. Aparentemente son células producto, digamos, de la degeneración de las células principales activas, pero estas realmente ya no son activas. Entonces las células principales abundantes
pequeñas, núcleo central redondo y claro, y citoplasma muy claro. Entonces, esa es la particularidad que podemos encontrar. Las células oxígenas aumentan con la edad, ya lo dijimos, se encuentran aisladas en cúmulos pequeños, su tamaño casi duplica el de las células principales ya con el paso del tiempo, digámoslo así. Citoplasma muy eosinófilo, núcleo pequeño con fuerte basofilia uniforme. Estas células faltan por completo en los niños pequeños. Entonces, lo que se dice es que son células que ya dejaron de ser activas y toman esa coloración eosinofílica. Algunos dicen que son células que no les conocen la función, pero realmente se ha visto que van apareciendo con el paso de la edad, lo que ayuda a definir que son células más bien de tipo degenerativo. Aquí tenemos las células oxígenas, aquí el tejido conectivo y las células principales. Acá, los vasos sanguíneos acá, esa es más o menos la disposición, y el tejido fibroconectivo donde están las células. Esquemáticamente, entonces ya habíamos hablado de las células principales activas, más claritas, y aquí las oxífilas. Un esquemita ahí como para complementar. Aquí vemos los vasos sanguíneos bien marcados, una coloración especial, y los dos tipos de células. Pero estas sí son activas, las claras, e inactivas, las rosadas. Aquí no hay células oxífilas. Entonces, esto era lo que teníamos de la tiroides y la paratiroides. Entonces, ahora vamos a entrar a ver la glándula hipófisis. Doctor, una pregunta. Sí, adelante. Bueno, respecto con el tema de glándula suprarrenal, pues no sé, es que creo que ese tema lo habíamos visto en histología el semestre pasado. Pues no sé si de pronto ese tema también en este semestre se vuelva a repetir. No, si ya lo vieron, entonces que yo no sabía por qué no ha aparecido. No, pero pues igual le puede preguntar al doctor Zapata, sino que pues era para aclarar que nosotros también lo habíamos visto No, el pero semestre. si ya lo vieron, no hay necesidad de repetirlo. No hay necesidad de repetirlo, mejor todavía. Si no hay necesidad de repetirlo. Permítame un receso, porque los diuréticos me ponen a correr. Bueno. Entonces continuamos. Con la hipófisis podemos decir que en algún tiempo la considerada la principal glándula del sistema nervioso.
del nervioso endocrino, perdón, aunque realmente es neuroendocrino porque tiene relación con el sistema nervioso. En este momento ya no se considera la primer glándula, se considera, haciendo analogía con la música, la directora de la orquesta. Y tiene a su lado un concertino. ¿Saben qué es el concertino? En una orquesta. El que cuadra el nivel, digamos, la nota musical con la que van a organizar los instrumentos, que es el hipotálamo. Entonces, vean ahí. Y las demás glándulas son la orquesta. Entonces, más o menos esa es la analogía que se hace en este momento con esa glándula. Entonces, está ubicada en la silla turca. Es el lugar donde está ubicado, en medio de las alas mayores del esfenoides, y realmente podría hablarse que son dos glándulas en una muy relacionadas en cuanto a su disposición funcional. Por eso se habla de la neurohipófisis, que es el lóbulo posterior, y la adenohipófisis, que es el lóbulo anterior. Entonces tiene esa ubicación. Entonces están, ya con el hipotálamo tenemos el núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico, que están enviando inervación al lóbulo posterior de la hipófisis. Aquí hay un haz de, digamos, de axones que llegan a la parte posterior de la hipófisis. Entonces, embriológicamente saben que se origina en la pared anterior engrosada de la bolsa de Racket y que la parte intermedia es un remanente de la pared posterior de la bolsa que linda con la parte distalis, y la parte tuberalis deriva de las paredes laterales de la bolsa, formando un collar alrededor del infundíbulo, la pars nerviosa, y contiene axones y neurosecretores, en esta zona, sus terminaciones. Entonces, ahí tenemos la estructura, digamos, grande. El desarrollo, como se dijo, el techo de la cavidad bucal, el piso del diencéfalo, la bolsa de Racket que la vemos aquí, que recuerden que se puede relacionar con craneofaringiomas, y la porción tuberal, y luego como el desarrollo lleva a que se forme la bolsita de Racket, la porción nerviosa, aquí tenemos la parte posterior en azul y la anterior en rosado, y hay una parte intermedia que es como la interconexión entre las dos. Esa es la estructura, digamos, embriológica, su desarrollo embriológico. ¿Y el hipotálamo qué tiene? Tiene, digamos, células neurosecretoras y regula la mayoría de las secreciones endocrinas. Libera principalmente hormonas reguladoras que controlan la hipófisis. Y aquí volvemos a ver la inervación que lleva el hipotálamo hacia la hipófisis. Tiene una inervación muy importante. Y vemos también una vascularización donde se forman como sistemas portas parecidos a los del hígado, donde digamos, se capilarizan los vasos y luego vuelven a tomar la distribución venosa para irse a nivel sistémico, tanto en la neurohipófisis como en la adenohipófisis. En las dos se van a ver ese mismo fenómeno de capilarización. El hipotálamo pues va a producir una gran cantidad de hormonas, liberadora de tirotropina, ya la vimos, liberadora de gonadotropina, liberadora de corticotropina, liberadora de hormona de crecimiento, y también inhibición de la hormona de crecimiento, se pueden producir las dos. Entonces, digamos aquí, estas liberadoras de gonadotropina y liberadora de corticotropina y la liberadora de hormona de crecimiento son básicamente del hipotálamo. Entonces, y estas, digamos, la liberadora de tirotropina
están ubicadas en el núcleo paraventricular, y aquí tenemos también la inhibidora de la hormona de crecimiento, célula del núcleo paraventricular. Ya pues que el tipo de bioquímica, en las células blancas pues ya las conocemos de todas estas hormonas, y la función, digamos, de la liberadora tirotropina estimula la producción de hormona estimulante de tiroides. La liberadora de gonadotropina estimula la liberación de folículo estimulante y luteinizante. La de corticotropina, entonces estimula la liberación de ACTH. La liberadora de hormona de crecimiento, pues estimula la liberación de esa hormona. Y la inhibidora inhibe la hormona de crecimiento. Aquí vemos el entramado de la vascularización. Vemos que llegan los vasos a la hipófisis. Entonces encontramos que hay dos vías de ingreso. La de la hipófisis inferior, que es este vaso, y aquí una rama de la carótida interna, que llega acá y va a producir circulación arterial que se capilariza en esta zona. Y luego continúa descendiendo y encontramos la que viene de la arteria hipofisiaria inferior, entra acá y se capilariza para luego salir ya a la circulación venosa. Entonces vemos que hay un gran intercambio, llegan algunos elementos por la circulación, se intercambian y luego recogen las hormonas que van a salir a la circulación en general. Entonces, esa es la circulación que tienen. Al mirar histológicamente la hipófisis, podemos ver que hay células de diferentes tonalidades. Entonces hay células que la llaman acidófilas, se ven más, tienden a ser más llamativas, más azulitas hasta cierto punto, aunque la imagen no las muestra tan bien. Vemos que hay células que tienden a ser basófilas, como esta que tenemos acá, y otras células que no tienen una coloración específica, no se ven muy bien. Todas estas células están ubicadas en los capilares que vimos previamente, porque todos estos capilares ocurre lo mismo que en el hígado, son capilares de tipo sinusoidal. ¿Ustedes se acuerdan cuáles eran los sinusoides? ¿Cuáles son? ¿Qué tipo de capilares? Son capilares que no están completamente cerrados, sino que ya tienen un espacio. La célula endotelial deja un espacio por donde pasan moléculas grandes. Esa es la particularidad de los sinusoides. Aquí vemos otras coloraciones. ¿Quién está pidiendo entrada? No veo aquí quién está pidiendo entrada. Bueno, no. Pensé que alguien estaba pidiendo entrada, pero que no. Entonces, tienen una gran cantidad de sinusoides, y aquí sí vemos las células acidófilas, las células cromófobas que no cogen color, las células basófilas que las vemos más azules. En esta coloración sí se ven muy bien. Entonces, la hipófisis tiene tejido epitelial glandular en la porción anterior, en la adenohipófisis, que vimos que se origina de la vaginación del ectodermo de la pared del estomodeo hacia el encéfalo, la bolsa de Racket, y tiene la porción postuberal, intermedia y distal. Y el tejido neurosecretor, que es la porción posterior, la neurohipófisis, prolifera de un divertículo neuroectodérmico y fundíbulo del piso del diencéfalo, y tiene la parte nerviosa y el infundíbulo. Entonces, mirando histológicamente esta parte de la hipófisis, entonces tenemos el lóbulo anterior y el lóbulo posterior. Y tenemos la pars tuberalis. La tenemos aquí, que recuerda, está relacionada
con el infundíbulo. Y tenemos la parte intermedia que cuenta con unas cavidades quísticas. Se observan unas cavidades quísticas en esta zona. Ahora veremos imágenes más detalladas, ya que observamos una cápsula delgada que la está rodeando. Esto es lo que ve uno en un corte panorámico de la hipófisis. Entonces el lóbulo intermedio nosotros lo vamos a encontrar por acá, en esta zona. Intermedio, y tiene una zona quística. Una zona quística acá. Tiene cavidades quísticas. Puede haber varias ahí. Entonces la parte intermedia solo se encuentra en la vida fetal. Eso es lo importante. En los fetos uno encuentra la parte intermedia. Y, digamos, después del nacimiento también, por ejemplo, esta hipófisis que les acabé de mostrar es de un feto que debe tener por ahí un mes. Entonces, un niño de un mes que de pronto falleció. Y luego digamos, va a desaparecer y quedan los espacios quísticos, que esos espacios quísticos están ocupados, los vemos aquí, por un líquido rico en proteínas, es lo que tienen estos espacios quísticos. Y aquí está la parte nerviosa y aquí está la parte distales. Entonces, aquí ya muestra el esquema con la parte quística que mencionamos. Entonces, ya empiezan a aparecer las diferentes células. Entonces, ya que digamos, casi cada tipo de célula va a tener una función específica. Están, por ejemplo, los somatotrofos que producen hormona de crecimiento, los mamosomatrófos que producen la prolactina, los lactótrofos que producen también prolactina, los corticotrófos que producen pues la hormona adrenocorticotrópica, también producen la propiomelanocortina y hormona estimulante de los melanocitos. Ya las tirotrofas producen pues, la hormona estimulante de tiroides, y las gonadotrofas, ya recuerden que hablamos de la folícula estimulante y de la luteinizante. Entonces, que actúan a esos niveles. Entonces tenemos aquí la parte distal es el 75% de la hipófisis. Tiene cordones y nidos de células secretoras, capilares fenestrados y hormonas proteicas. Aquí vemos los sinusoides, y ya los habíamos mencionado. Tenemos aquí todas las, y como ustedes pueden ver, ven células de diferentes tonalidades, sobre todo los núcleos de unos más claros, otros más oscuros, en este tipo de coloración, que es hematoxilina eosina. Entonces, se habla de los tipos celulares cromófilas y cromófobas. Y las cromófilas, las que cogen color, son acidófilas y basófilas, ya lo hemos dicho. Las acidófilas son somatotrofas y lactotrofas. Las basófilas, corticotrofas, gonadotrofas y tirotrofas. Hay que tener en cuenta un detalle muy importante, que estas acidófilas a veces pueden producir hiperplasia, o aún sin ser hiperplásicas, producen gran cantidad de, digamos, de hormona estimulante de la glándula mamaria. Entonces, ¿a qué lleva esto? De esa prolactina que la producen en gran cantidad, llevan a que por un lado haya secreción láctea sin estar en embarazo y sin ninguna justificación entre comillas, y también puede llevar a la anovulación. Puede ser causa de infertilidad femenina en algunos casos. Ahora, a veces estas mismas células pueden terminar produciendo adenomas de hipófisis, productores de prolactina. Tenemos las corticotrofas, gonadotrofas y tirotrofas, son basófilas. Y las cromófobas, que también le dicen células folículo estrelladas,
están interconectadas por nexos, parece que tienen relación con transmisión de señales. Aunque algunos han dicho que estas pueden ser células que en un momento entran en reposo para luego volverse acidófilas o basófilas como células cromófilas. Entonces, aquí ya vemos una coloración donde vemos las basófilas más azules y vemos algunas cromófobas que son estas que están claritas en esta zona y vemos las que son eosinófilas. Aquí lo mismo, las basófilas, las acidófilas, son las que más se usan aquí. Aquí no vemos células que carezcan de coloración. Y también observamos los mismos, las dos tonalidades en esta imagen. Aquí vemos los gránulos que producen las células. Y la identificación más precisa últimamente se ha hecho por la inmunohistoquímica. Entonces, por ejemplo, se ponen anticuerpos contra prolactina y vamos a encontrar en la hipófisis positividad para estas células productoras de prolactina. Y aquí vemos las para hormona de crecimiento. Entonces, así se van identificando por inmunohistoquímica. Aquí hemos visto lo que es la adenohipófisis. Ahora, ¿qué se puede decir de la neurohipófisis? Entonces tiene los pituicitos, células neuróblicas parecidas a los astrocitos, con axones amielínicos y telodendrones de neuronas del núcleo del hipotálamo. El hipotálamo llega y estimula los pituicitos. Hay vesículas de neurosecreción que se llaman cuerpos de Henry, ahora los veremos. Hay red de capilares fenestrados y hormonas, y las hormonas que produce oxitocina y hormona antidiurética. Son las hormonas que se producen en la neurohipófisis. Entonces, realmente esta parte nerviosa es un sitio de almacenamiento y liberación de neurosecreciones que han sido sintetizadas por el hipotálamo. El hipotálamo sintetiza las hormonas, digámoslo así, y luego llegan y se ubican en la neurohipófisis para ser liberadas en el momento en que se requiera. Esa es la particularidad que tiene la neurohipófisis. Y aquí vemos, vean, otra vez lo que mencionamos, que se vuelve como un sistema porta, lo mismo que aquí, como un sistema porta. Entonces, tenemos esa distribución. Aquí podemos observar la neurohipófisis tiene cierto parecido a saber quién llegó, pero no, ahora sí. Entonces tiene cierto parecido con el tejido nervioso. Ustedes pueden ver como si hubiera neuropilo. Esas células producen, por tener parecido con los astrocitos, generan cierto estroma con semejanza al neuropilo. Entonces la neurohipófisis aquí, y aquí vemos la parte intermedia. Vean que esta parte intermedia en esta imagen está muy bonita, porque vemos cómo está más reducida que lo que vimos en la primera. Y en la primera vimos un quiste y aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quistes vemos ahí. Como digo, se ve de buen tamaño en la vida fetal y en los primeros meses de vida extrauterina, pero luego desaparece. Quedan los quistecitos nomás. Aquí también vemos, seguimos mostrando la parte nerviosa. Entonces, como dijimos, compuesta por pituicitos y fibras nerviosas que provienen de las neuronas neurosecretoras del hipotálamo. Y estas células, digamos, los pituicitos son células gliales de la hipófisis posterior y lo que hacen es ayudar al almacenamiento y a la liberación de hormonas neurohipofisarias. Y volvemos a ver nuevamente los pituicitos. Y aquí también podemos observarlos nuevamente. Por aquí, por ejemplo, este es un astrocito también que tenemos aquí.
Es muy bonito. Y aquí podemos ver la llegada de los axones de las neuronas hipotalámicas, que son estos gruesitos. Y aquí les presento los cuerpos de Herring. ¿Qué dijimos que eran? Material neurosecretorio de las terminaciones nerviosas del hipotálamo. Estos axones que llegan acá son axones amielínicos, por eso no vamos a encontrar oligodendrocitos, ni vamos a encontrar tampoco, digamos, células de Schwann, porque no tiene mielina. Observamos los capilares, cuerpos de Herring, aquí otro cuerpo de Herring, los piticitos. Entonces, miremos qué son los cuerpos de Herring. Es una acumulación de gránulos neurosecretores de forma esférica. Se encuentran en el axón de neuronas neurosecretoras, son importantes en el infundíbulo y en la neurohipófisis. Su secreción tiene lugar en los núcleos hipotalámicos supraóptico y paraventricular. Y aquí estamos viendo las vénulas portales que ya hemos mencionado que comportan como un sistema porta. Para recordarlo, aquí vemos las fibras nerviosas, los pituicitos, los cuerpos de Herring, se ven ahí muy bien. Y aquí, pues, la atención que cogen las diferentes células. Las somatotrofas son acidófilas y tienen una coloración específica de orange. Lo mismo, las mamotrofas son acidófilas también, orange positiva, eritrocina y carmín son coloraciones que las vuelven positivas. Las adrenocorticotróficas y las gonadotróficas son basófilas. Bueno, ya saben ustedes cuáles son las que producen. Y aquí la coloración, el PAS, y PAS y aldehídofucsina. Y las tirotrofas son basófilas también, PAS positivas, pero débilmente, y aldehídofucsina intenso. Esas son las coloraciones, digamos, como para mencionarlas, cómo se lograron identificar inicialmente, pero ahorita se identifican más por inmunohistoquímica. Entonces, ya esto es básicamente el complemento de lo que hemos visto en cuanto a las hormonas y el origen. Y miremos otras hormonas de la hipófisis. Angiotensina 2 y ARAIA2, endorfinas, endotelinas, factor inhibidor de la migración de los macrófagos, galanina, IL-6, lipotrofinas, para CAP, B y P. Entonces, recuerden que la angiotensina 2 y A2, o A2, que es la misma, intervienen en el eje renina, aldosterona, y se sintetiza se encuentra la adenohipófisis, siendo su papel quizás de regulador vascular. Entonces tiene una actividad bastante alta. Endorfinas alfa y beta y otra serie de elementos que intervienen en la regulación de estas hormonas. Entonces tenemos el hipotálamo, la hipófisis, la glándula pituitaria, digámoslo así. Y ahora nos encontramos con otra glandulita, la pineal. ¿Qué saben ustedes de la pineal? ¿Le regula qué? Regula los ritmos como tal circadianos. Exactamente, regula el ritmo circadiano. ¿Y qué animal tiene una conjunción muy especial? El oso polar. El oso polar, cuando entra en hibernación, esta glándula es la que le permite entrar en hibernación en la época de invierno. Entonces, se describe
como glándula neuroendocrina. En los humanos relaciona intensidad y duración lumínicas con actividad endocrina. Las células son pinealocitos e intersticiales, son de tipo glial también. Y la melatonina aumenta en la oscuridad y disminuye en la luz. Vean lo importante de esa glándula. ¿Qué más podemos decir? Los tumores que destruyen la pineal en humanos generan pubertad precoz, sobre todo cuando se destruye la pineal antes del, digamos, de terminar el crecimiento o antes de la adolescencia. Se puede presentar esa situación. Entonces, en animales se encuentran neurotransmisores y péptidos reguladores neuroendocrinos. En mamíferos, la melatonina actúa en la regulación de la función reproductora. Inhibe la actividad esteroidogénica de las gónadas. Entonces ocurre, por ejemplo, en los osos polares. Esta es la forma de la glándula, tiene esta cápsula de tejido conectivo, que el tejido conectivo que rodea la pineal es la misma pía madre. ¿Se acuerdan de la pía madre, no? Que es la, digamos, es la meninge más profunda. Aquí vemos el extremo posterior de la pineal. Aquí hay una imaginación que es el receso de la pineal. Y aquí hay una conexión con la comisura posterior. Y esto es lo que nosotros observamos en la pineal. Nosotros observamos algunos astrocitos y también observamos pinealocitos. Esto es lo que vemos en esa glándula. ¿Quién llegó? Bienvenido, Miguel Ángel. Bueno, entonces aquí vemos en la pineal estas calcificaciones que son calcoferitos o acérbulos pineales. Esa glándula con el paso del tiempo se va calcificando y en los adultos mayores radiológicamente ya se ve calcificada. Vean otro acérbulo cerebral donde se ve que se ha ido depositando concéntricamente el calcio. Se ha dado la calcificación de esa manera. Aquí, pues, las fibras nerviosas, como ya lo hemos visto, los pinealocitos acá. Y Laura Daniela, buenos días. Y, digamos, esto era lo que teníamos en la parte de hoy. Entonces, nos estaremos viendo el próximo lunes a la hora acostumbrada. Yo creo que la semana entrante tenemos laboratorio, ¿no? Depende de lo que diga el doctor Zapata. Y el anterior, solo esto. Sí, porque el anterior es de... Sí, el anterior es... ¿El anterior fue quién? Sí. Fue el de... Tengo entendido que solo esto, porque la pasada es por aquí tengo. Bueno, yo hablo con el doctor Zapata, con él coordinamos. Ah, bueno. Ahí con él coordinamos y sabemos qué se hizo. Bueno, entonces esto era lo que teníamos para el día de hoy. Esperamos vernos el próximo lunes, Dios mediante, para continuar. Después tendremos un laboratorio que yo creo que lo vamos a hacer virtual para que no haya mayores riesgos y seguimos desarrollando esta temática. Entonces, vamos aquí a detener la grabación. Listo, doctor, muchas Gracias, gracias. doctor. Hasta Bueno, luego. mucho gusto. Hasta luego. Bueno, Gracias, doctor. bueno, adiós.